Señoras y señores, queridos amigos, es un honor y un privilegio darle la bienvenida de vuelta a Davos a Su Excelencia Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas nunca han sido tan importantes como lo son hoy en un mundo fracturado. Todos estamos agradecidos, señor secretario general, que a pesar de todas esas dificultades, usted defiende y aboga por la cooperación global y también tiene el valor de decir las cosas en voz alta y recordarnos el peligro y las posibles consecuencias catastróficas si no actuamos. Así que puede usted contar con nosotros, señor secretario general, para apoyarlo en sus esfuerzos para que todas las partes interesadas colaboren para asegurar que, a pesar de los vientos contrarios, lleguemos a nuestros objetivos de desarrollo sostenibles. Al empezar este año, estamos agradecidos de que usted esté aquí para compartir su visión sobre el estado del mundo. Lo seguirá una conversación con mi colega Jorge Brenden. Señor presidente, señor secretario general, por favor, le damos la bienvenida cordial. Excelencias, queridos amigos, muchas gracias por su bienvenida y muchas gracias también al presidente Schwab por sus amables palabras. Me alegro de volver a Davos una vez más en persona. El tema de esta sesión expone perfectamente el dilema del mundo actual. Necesitamos cooperación, pero nos enfrentamos a la fragmentación. No estoy aquí para endulzar y aminorar la magnitud de este reto ni el lamentable estado de nuestro mundo. No podemos hacer frente a los problemas a menos que los miremos directamente a los ojos. Y estamos mirando justamente aquí al ojo de un huracán de categoría 5. Nuestro mundo está azotado por una tormenta perfecta en varios frentes. Empecemos por el corto plazo, la crisis económica mundial. El panorama, como todos sabemos, es sombrío. En muchas partes del mundo se enfrenta a la recesión, todo el mundo se enfrenta a una desaceleración y se acentúan las desigualdades y se agrava la crisis del costo de la vida que afecta sobre todo a las mujeres y las niñas. Interrupciones en la cadena de suministro, escasez de energía, precios al alza, subida de los tipos de interés, además de la inflación, y niveles de deuda que realmente golpean a los países vulnerables. A todo ello hay que añadir los efectos persistentes de la pandemia. El COVID-19 sigue ejerciendo presión sobre las economías, mientras que la falta de preparación del mundo para futuras pandemias pone a prueba la credibilidad. De alguna manera, después de todo lo que hemos soportado, no hemos aprendido las lecciones de salud pública global de la pandemia. No estamos ni mucho menos, ni de cerca preparados, ni de lejos preparados para las pandemias venideras. A todo esto hay que añadir otro reto importante, de hecho existencial. Estamos realmente al borde de la catástrofe climática. Cada semana nos llega una nueva historia de horror climático. Las emisiones de gases de efecto invernadero están a niveles récord y siguen creciendo. El compromiso de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados se está esfumando literalmente. Sin más medidas, nos dirigimos a un aumento de 2,8 grados. Y las consecuencias, como todos sabemos, serán devastadoras. Varias partes de nuestro planeta serán inhabitables. Y para muchos, esto será una sentencia de muerte. Pero eso no es una sorpresa. La ciencia ha sido clara durante décadas. Y no hablo solo de los científicos de la ONU. Hablo incluso
de los científicos de los combustibles fósiles. La semana pasada nos enteramos que algunos productores de combustibles fósiles eran plenamente conscientes en los años 70 de que su principal producto estaba realmente horneando nuestro planeta. Al igual que la industria tabacalera, pasan por encima, despreciando su propia ciencia. Las grandes petroleras vendieron una gran mentira. Y al igual que la industria del tabaco, los responsables tienen que rendir cuentas. Hoy en día los productores de combustibles fósiles y quienes los facilitan siguen corriendo para aumentar la producción, sabiendo perfectamente que su modelo de negocio es incompatible con la supervivencia humana. Esta locura pertenece a la ciencia ficción. Sin embargo, sabemos que el colapso del ecosistema es un hecho científico frío, duro. Añádase a este brebaje tóxico otro factor de combustión, el conflicto, la violencia, la guerra, y más específicamente la invasión rusa de Ucrania, no solo por el indecible sufrimiento del pueblo ucraniano, sino por sus profundas implicaciones globales. En los precios mundiales de alimentos y energía, en el comercio y las cadenas de suministro, en cuestiones de seguridad nuclear y sobre los fundamentos mismos del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Estamos avanzando en lo que podemos, sobre todo facilitando las exportaciones de alimentos y fertilizantes de Ucrania y también de Rusia. Pero estamos muy lejos de una paz acorde con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Estimados amigos, todos estos retos están interrelacionados y se están acumulando como coches en un choque en cadena. Seamos claros. Sería difícil encontrar soluciones a estos problemas globales en el mejor de los tiempos, si el mundo estuviera unido. Pero estamos lejos de los buenos tiempos y el mundo dista mucho de estar unido. Por el contrario, nos enfrentamos a los niveles más graves de división geopolítica y desconfianza en generaciones, y ello lo está socavando todo. En primer lugar, la división Oriente-Occidente. Corremos el riesgo de lo que he denominado la gran fractura, la disociación de las dos principales economías del mundo. Una grieta tectónica que crearía dos conjuntos diferentes de normas comerciales, dos monedas dominantes, dos internets y dos estrategias contrapuestas en materia de inteligencia artificial. Y eso es lo último que necesitamos. El FMI informó que dividir la economía mundial en dos bloques podría reducir el PIB mundial en unos 1,4 billones de dólares. Hay muchos aspectos en los que las relaciones entre Estados Unidos y China divergen, especialmente en cuestiones de derechos humanos y en algunas cuestiones de seguridad regional. Pero pese a ello, es posible, de hecho es esencial, que ambos países mantengan un compromiso significativo en materia de clima, comercio y tecnología para evitar la disociación de las economías e incluso la posibilidad de una futura confrontación. Para los historiadores que nos estén escuchando, debemos evitar una secuela en el siglo XXI de la así llamada trampa de Tucídides. Al mismo tiempo, en segundo lugar, la brecha entre el norte y el sur se está profundizando. No estoy convencido, en mi contexto, de que el mundo más rico y sus líderes entienda realmente el grado de frustración e incluso enfado del sur global. Frustración y rabia por la enorme desigualdad en la distribución de vacunas en el pasado reciente. Frustración y rabia por la recuperación de la pandemia, donde el apoyo se ha concentrado abrumadoramente en los países más ricos que pueden imprimir dinero, y se imprimieron billones y billones en el norte global
cosa que no pudieron hacer los países del sur porque sus divisas se hubieran desmoronado. Frustración y rabia por una crisis climática que está paralizando a los países que menos han contribuido al calentamiento climático. Y falta de recursos financieros para responder al reto. Y también frustración e ira por un sistema financiero moralmente en quiebra en el que las desigualdades sistémicas están amplificando las desigualdades sociales. Un sistema que sigue negando sistemáticamente el alivio de la deuda y la financiación en condiciones favorables a los países vulnerables de renta media que lo necesitan desesperadamente, porque las reglas no lo permiten. Un sistema en el que la mayoría de los países más pobres del mundo han visto cómo los pagos del servicio de la deuda se dispararon un 35% en este último año. Tenemos que superar todas estas divisiones y restablecer la confianza. ¿Cómo hacerlo? En primer lugar, reformando y haciendo más justo el sistema financiero mundial. Los países en desarrollo necesitan acceso a la financiación para reducir la pobreza y el hambre y avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible. He instado al G20 a acordar un plan de estímulo de los objetivos de desarrollo sostenible que proporcione apoyo a los países del sur global, incluidos los países vulnerables de renta media. Necesitan la liquidez necesaria, el alivio de la deuda y la reestructuración de la misma, así como préstamos a largo plazo para invertir en desarrollo sostenible. En síntesis, necesitamos una nueva arquitectura de la deuda. Los bancos multilaterales de desarrollo deben cambiar su modelo de negocio. Más allá de sus operaciones, que por supuesto son muy importantes, han de concentrarse en multiplicar su impacto, apalancando sistemáticamente la financiación privada a través de garantías y aceptar ser los primeros en asumir riesgos en coaliciones de instituciones financieras para apoyar a los países en desarrollo. Si no creamos las condiciones para un ingreso de finanzas privadas a un costo razonable en el mundo en desarrollo, no hay solución. Las instituciones financieras internacionales son demasiado pequeñas y no veremos su capacidad aumentar a corto plazo. En segundo lugar, superar las divisiones y restaurar la confianza implica una acción climática significativa ahora. La batalla para mantener vivo el límite de 1,5 grados se ganará o se perderá en esta década, bajo nuestro control. Y francamente, amigos míos, hemos de confesar que la batalla ahora mismo se está perdiendo. Debemos actuar juntos para cerrar la brecha de emisiones, eliminar progresivamente el carbón e impulsar la revolución de las energías renovables para acabar con la adicción a los combustibles fósiles y poner fin a nuestra guerra contraproducente contra la naturaleza. Por otra parte, el mundo desarrollado ha de cumplir por fin su compromiso de $100.000 millones de financiación climática para apoyar a los países en desarrollo. La financiación de la adaptación tiene que duplicarse, como se prometió en Sharm el-Sheikh, y los principales emisores, es decir, los países del G20, deben unirse en torno a un pacto de solidaridad climática en el que hagan esfuerzos adicionales en la década de 2020 para mantener vivo el límite de 1,5 grados. Y no funciona si los países desarrollados le atribuyen la responsabilidad a las economías emergentes y viceversa. No, tienen que unirse, unir toda su capacidad financiera y tecnológica. Los desarrollados tienen que proporcionar asistencia técnica y financiera para ayudar a las economías emergentes a acelerar su transición hacia las energías renovables, porque si no lo hacen, entonces no lograremos reducir las emisiones a un nivel necesario para mantener vivo el límite de 1,5 grados, diría de 2 grados incluso. Pero necesitamos la participación y el pleno compromiso del sector privado para estos objetivos climáticos. Cada vez son más las empresas que asumen compromisos de emisiones de cero neto, pero los puntos de referencia y los criterios son a menudo dudosos o turbios y esto induce a error a consumidores, inversores y reguladores con falsos discursos. Alimenta una cultura de desinformación y de confusión y deja la puerta abierta al lavado verde, al greenwashing. Por eso es que hemos creado un
el grupo de expertos sobre compromisos de emisiones de cero neto, que ha publicado recientemente una guía práctica sobre compromisos de emisiones de cero neto creíbles y responsables. Y yo aquí en Davos hago un llamamiento a todos los líderes empresariales para que sigan esta guía, que presenten planes de transición creíbles y transparentes sobre cómo alcanzar el objetivo de cero neto y que presenten estos planes antes de finales de este año. La transición hacia el cero neto debe basarse en reducciones reales de las emisiones y no en los créditos de carbono o en los mercados en la sombra. Por último, lo que se aplica al compromiso del sector privado con el clima se aplica en realidad a toda una serie de otros retos. La acción gubernamental es fundamental, aunque por supuesto no es suficiente. Hemos de encontrar un camino para impulsar la capacidad del sector privado de desempeñar plenamente su papel para el bien. Y hemos de reconocer que en muchos sentidos el sector privado lidera, está a la cabeza, pero se ve socavado por la falta de acción gubernamental. Los gobiernos deben crear un entorno normativo y de estímulo adecuado para apoyar al sector privado, en lugar de mantener reglas, subsidios y otras formas de acción que socavan los esfuerzos del sector privado para avanzar en la acción climática. Y los modelos y prácticas empresariales deben reformularse para impulsar los objetivos de desarrollo sostenible. Si no se crean las condiciones para la participación masiva del sector privado, será imposible pasar de los miles de millones a los billones necesarios para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Para liderar la ampliación de las oportunidades económicas para las mujeres, garantizar un mayor compromiso y cooperación para la equidad en materia de vacunas, lograr la seguridad alimentaria mundial, pues bien, para todo esto necesitamos la cooperación del sector privado para que las exportaciones de Ucrania y Rusia de alimentos y fertilizantes sigan fluyendo y siendo asequibles. Incluso en medio de la guerra, el sector de los seguros ha contribuido a apoyar el movimiento de buques procedentes de Ucrania y Rusia. Necesitamos urgentemente la participación de otros agentes del sector privado, como el sector bancario, los comerciantes, los transportistas. En todo el espectro de los retos mundiales necesitamos el ingenio y la cooperación del sector privado para avanzar en nuestros objetivos comunes, que son promover la paz, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Excelencias, queridos amigos, no hay soluciones perfectas en una tormenta perfecta, pero podemos trabajar para controlar los daños y aprovechar las oportunidades disponibles. Ahora más que nunca es momento de forjar los caminos de la cooperación en nuestro mundo fragmentado, adoptar soluciones multilaterales, restaurar la confianza allí donde tanto se necesita, porque el mundo no puede esperar. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias, secretario general, a quien ha escuchado usted el aplauso con el que se recibió su llamado a la acción. Creo que también hemos visto estos últimos años que las empresas están asumiendo cada vez más responsabilidad en materia de clima y de naturaleza, pero como dice usted, estamos realmente coqueteando o al borde de una catástrofe climática, una batalla que prácticamente estamos perdiendo. Pero lo que cuesta entender es que todos sabemos que el costo de la inacción supera ampliamente el costo de la acción. ¿Por qué no se financian entonces acciones? ¿Por qué no hay dinero para la adaptación climática? ¿Cómo explicarlo? Porque si fuese una cuestión de sentido común, lo haríamos. Así que quizás no se trate de sentido común. A ver, hay una diferencia. El precio de la acción es el precio de hoy. El precio de la inacción en realidad ya es un precio hoy, pero básicamente lo pagaremos mañana. Y tenemos un sesgo terrible en el ámbito político, pero también en el ámbito de los negocios, que es una preferencia por el presente. Yo estuve en política durante buena parte de mi vida y sabemos cuán importante es que los políticos analicen los sondeos para ver cómo andan las cosas, miren las próximas elecciones. Hoy en día, casi todas las decisiones políticas que se toman desde una perspectiva cortoplacista
y más bien basándose en los sondeos, las elecciones futuras, las luchas políticas y mucho menos para resolver los problemas eficazmente. Y en la comunidad empresarial había una clara tendencia que ahora se está atenuando de mirar esencialmente también a los objetivos a corto plazo. Aumentar el valor para los accionistas. Eso implica medidas a corto plazo para obtener resultados a corto plazo y olvidarse del futuro, porque ya veremos qué pasa con el futuro luego. Así que necesitamos realmente cambiar la mentalidad de los responsables del sector público y del sector privado, y diría que será más fácil hacerlo en el sector privado que en el sector público, pero los políticos tienen que entender, y a veces justamente nos enfrentamos a este tipo de retos, que es mejor tomar hoy decisiones que serán quizás no nada populares, pero que sí podrán ir forjando la opinión pública en sí. Mi experiencia cuando estaba en el gobierno era que cuando caía en los sondeos tendría problemas a corto plazo, pero cuando mostraba liderazgo e iba incluso en contra de la tendencia de opinión mayoritaria y tomar las decisiones necesarias para mi país en ese momento, eso era lo que redituaría frutos en el futuro. Y eso es lo que guiaba mis decisiones. Entonces, en el sector público y el sector privado les digo, no hay que mirar lo que sucederá mañana, sino lo que sucederá, lo que nos sucederá a todos en el futuro. Y para ser francos, en realidad ya está pasando. Sí, gracias. Y lo que habríamos de esperar es que la gente que aspira a ser líderes, tanto en el mundo empresarial como en el gobierno, piense en qué legado quieren dejar. Sí, y tenemos que crear sistemas de estímulos que beneficien el pensamiento a largo plazo en lugar del corto plazo. Y los medios sociales quizás no ayuden, ¿no?, a incentivar el pensamiento a largo plazo. Bueno, en los medios sociales hay de todo. Hay contribuciones increíbles en los medios sociales para las causas más nobles de la humanidad. Y también hay problemas, en mi opinión, que tienen que ver con el modelo de negocio de los medios sociales en sí, porque su interés es tener la mayor cantidad de interacciones posibles y alcanzar a un público más amplio posible. Y como sabemos, de los medios tradicionales, lo que es noticia no es cuando un perro muerde a un hombre, sino cuando un hombre muerde a un perro. Los algoritmos y el modelo de negocios de los medios sociales están construidos de modo tal que tienden a expandir la información, las posiciones, las ideas que son más extremas, más controvertidas y que generan más problemas. Por eso el tema de la censura, ¿no? En realidad, el modelo de negocios tiene que rediseñarse, los algoritmos tienen que rediseñarse para no estar basados en el mal, ¿no?, para obtener beneficios. Bueno, nosotros crecimos en un mundo en el que teníamos fe en los periódicos. En cambio, ahora no hay ninguna responsabilidad editorial en los medios sociales. Las personas tienen que decidir si la información es buena o mala. Sí, pero las plataformas tienen una responsabilidad. Uno podría decir que si aparece alguna noticia en los medios y si alguien, no sé, se lo ataca de manera errónea, puede ir a los tribunales. En los medios sociales no hay ninguna responsabilidad. Y yo no puedo entender el argumento de las plataformas de medios sociales que dicen, no, pero eso lo pone la gente, es responsabilidad de ellos. No, la verdad es que los algoritmos están hechos de modo tal que amplifican de manera preferente
toda una cantidad de cosas. Y cuando el algoritmo amplifica, entonces ahí es donde entra la responsabilidad de las plataformas y tiene que haber una verdadera rendición de cuentas, incluso a nivel legal, con relación a estas situaciones. Por lo menos cuando circula falsa información o difamación o ese tipo de cosas que se benefician por la forma en que los algoritmos los amplifican. Eso es lo que genera la responsabilidad de las plataformas. Sí, muchísimas gracias por ese comentario. Si volvemos ahora al estado del mundo, y tras haber escuchado su alocución tan poderosa, en su carrera, ¿ha vivido usted en un panorama tan complejo desde un punto de vista geopolítico y económico? Pues bien, lo digo claramente, es la peor situación que recuerdo en mi vida. Yo no he vivido en la Segunda Guerra Mundial. Si hubiera vivido en la Segunda Mundial, quizás lo que digo ahora carecería de sentido, pero realmente creo que estamos en la peor situación de toda mi vida. En primer lugar, la amenaza climática está llegando a un punto sin retorno. Tenemos un solo planeta. Y el clima y la biodiversidad, todos esos problemas han perdido atracción por decisiones políticas. Todos se concentran ahora en la guerra en Ucrania, el coste de vida, etcétera. Falta el sentido de urgencia en el ámbito del clima. Y el clima, junto con la biodiversidad, es una amenaza existencial que hoy estamos llegando a un punto de no retorno, donde no hay vuelta, donde las catástrofes son irreversibles, cosa que no hubiera sido así hacía 10 o 20 años. Teníamos más tiempo para actuar y no actuamos lo suficiente. Ahora estamos realmente al borde de lo irreversible. Cambios irreversibles que amenazan el futuro de la vida en el planeta como existe hoy. En segundo lugar, la fractura geopolítica, la división geopolítica es diferente de lo que era en la Guerra Fría. En la Guerra Fría las cosas eran más fáciles porque había dos bloques y los dos bloques tenían claras reglas. Creaban, por supuesto, la mayor cantidad de problemas posibles para el otro bloque, pero tenían mecanismos para garantizar que si los problemas se volvían una amenaza para ambos bloques, paraban lo que estaban haciendo. Esos mecanismos que eran realmente muy relevantes con respecto al desarme nuclear, a los mecanismos de control nuclear, etcétera, todos esos mecanismos han perdido su existencia o su capacidad. La gente se acostumbró en los años 90 o a principios del siglo XXI que ya no había riesgo de confrontación global. Entonces, las confrontaciones hoy son más peligrosas porque hay menos mecanismos para garantizar que no salgan de control. Y eso es lo que ha de preocuparnos. Por otra parte, en ambos bloques teníamos una disociación total, pero la disociación total que existía en ambos bloques estaba en un contexto económico mundial totalmente diferente. Esto era antes de la gran búsqueda de globalización. Mientras que ahora nuestras economías están totalmente interrelacionadas, norte, sur, este, oeste, y ahora hay una nueva fractura con un riesgo de disociación, el riesgo que he mencionado, y creo que es totalmente fundamental que independientemente de las diferencias que enfrentemos, porque son dos sistemas culturales, dos sistemas ideológicos, dos memorias históricas, dos sistemas políticos en muchos aspectos, pero no podemos evitar que Estados Unidos, sus aliados y China se reúnan para debatir de clima, tecnología, comercio y encontrar formas de cooperación y de regulación que son necesarias para evitar una disociación que sería desastrosa para la economía mundial y evitar también el riesgo de una confrontación futura, porque hoy empezamos a pelearnos por cuestiones económicas, semiconductores, etcétera,
Pero mañana, probablemente, los conflictos sean por cosas más graves, porque hay algunos factores irritantes, algunos problemitas geopolíticos que no están resueltos en la región. Tenemos el problema de Taiwán y otros. Entonces, es fundamental tener mucho cuidado y controlar estas situaciones tan riesgosas y al mismo tiempo crear mecanismos de rescate de nuestras economías globales. Hablando de la disociación, y usted lo ha mencionado en su discurso, secretario general, si hay una verdadera disociación, perderemos crecimiento, perderemos prosperidad, habrá mucha más pobreza. Pero ¿no prevé usted que si hay una disociación, eso podría ser solo para el 10% de los bienes? Podría ser para semiconductores, seguridad nacional, otras tecnologías, mientras que si nos concentramos en el 90% de los bienes restantes, la situación es diferente. O sea, una disociación total sería un desastre. Lo que usted dice es lo que estamos viendo ahora. Según lo que entiendo, el comercio entre China y Estados Unidos crece y la disociación básicamente es en materia tecnológica. Sabemos cuál es la situación en materia de semiconductores. En China sigue habiendo una enorme dependencia con respecto a los semiconductores, sobre todo de dimensión más sofisticada, básicamente producidos por Taiwán, justamente. Así que ha habido algunos intentos de limitar el acceso de China a estos semiconductores y también a las máquinas que los producen, y el gran productores son los Países Bajos, que están reaccionando, que quieren, por supuesto, mantener su mercado, porque es totalmente comprensible. Así que por el momento eso se limita a determinadas áreas de la tecnología. Pero el problema es que estas áreas de la tecnología darán forma al futuro de la economía. Entonces el riesgo es que si no hay una negociación seria en materia de comercio y tecnología, yo creo que todavía es posible una negociación seria, pero si no la hay, si no hay una seria negociación en estos temas, entonces habrá consecuencias en el futuro, cuando las áreas que ahora son minoritarias en la economía global probablemente se vuelvan el aspecto central de la futura economía global, que será mucho más tecnológica que la actual. Creo que tiene toda la razón del mundo, porque la rivalidad también se basa entre estos dos gigantes en el control. Sí, la idea que podemos vivir con el G2 es falsa. G2 es G0. Por eso significa que no podremos reunir los recursos, las capacidades, las tecnologías que necesitamos para enfrentar los retos que enfrentamos. Porque al clima no le importa el G2. La demografía tampoco le importa el G2. Y la dramática situación de los países en desarrollo tampoco le importará el G2. Secretario General, una última pregunta. Ojalá pudiéramos seguir conversando con todas estas ideas que usted plantea. Pero usted mencionó el impacto de la guerra en Ucrania en el precio de los alimentos, la energía, como algo realmente sustancial. ¿Cree usted que la guerra terminará este año? Bueno, habrá un fin a esta guerra como hay un fin a todo, pero no veo un fin de la guerra en el futuro inmediato. No veo actualmente la posibilidad de que haya una negociación de paz seria entre ambas partes. Y que quede claro, la invasión rusa a Ucrania, en violación con su ley, con su derecho nacional y la Carta de las Naciones Unidas, ha generado una situación que, en buena medida, ambas partes tienen un desacuerdo básico sobre el pasado. Y siempre es muy difícil resolver desacuerdos sobre el pasado, ¿no? Diferentes ideas de lo que era el Imperio ruso, lo que eran las nacionalidades, y diferentes ideas de lo que son hoy los ucranianos y los rusos. Está claro, en mi opinión,
que es esto lo que hace más difícil aún encontrar una solución. Pero esa solución tiene que basarse en el derecho internacional y hay que respetar la integridad territorial de Ucrania. Y yo no veo las condiciones para que ello suceda en el futuro inmediato. Lo que estamos haciendo, y estamos altamente comprometidos en ello, tiene que ver con la iniciativa del Mar Negro sobre granos. Es increíble que en plena guerra ambos países hayan llegado a un acuerdo, pero bueno, es cierto que las exportaciones rusas son necesarias para la seguridad alimentaria mundial. También hemos estado enfrentando los problemas de rescatar civiles en distintas situaciones, como en Kazajistán en el pasado, el intercambio de prisioneros de guerra, bueno, por supuesto, interviniendo con la Agencia de Energía Nuclear, que es uno de los órganos de las Naciones Unidas. Pero bueno, la idea es básicamente limitar los riesgos, reducir el sufrimiento de la gente y reducir el impacto devastador en la economía mundial, porque se añadió al COVID, a las desigualdades, al clima. O sea que estamos tratando de resolver las consecuencias, pero por el momento no creo que tengamos la posibilidad de promover o de mediar en una negociación seria para alcanzar la paz a corto plazo. Así que tendremos que esperar y ser claros en nuestros principios. Nuestros principios son el derecho internacional y los valores de la Carta de las Naciones Unidas y la integridad territorial, y hacer todo lo que podamos hacer, hablando con ambas partes y otras partes, para minimizar el impacto en el sufrimiento de los ucranianos y en la economía global. Muchísimas gracias, secretario general. Lamento tener que terminar con esta nota tan sombría, pero creo que refleja el mundo en el que vivimos. Creo que muchos de nosotros esperan que el multilateralismo y las Naciones Unidas sigan liderando en esta situación. Muchísimas gracias.